vamos empezando. ¿Entendieron la dinámica? Sí. Ah, quedó ahí. Quedó como en enviar. Perfecto. Perdón, chicos. Puede fallar. Pueden escanear también, chicos, el QR y lo lleva directo. Exacto, eso es mejor, Cecilia, tal cual. Muy bien, ahí las primeras que se animaron. Vamos, bárbaro. Van a ver que después cuando tengamos el examen, que va a ser multiple choice, todas estas cosas hacen que se fijen un montón de conceptos y va a ser mucho más fácil. Además hay preguntas fáciles, van a ver ahora, con opciones fáciles. ¿Cómo vamos? Ya tenemos 8. Creo que ya somos los que estamos, a ver. Ah, no, hay un par más. Anímense, vamos, sin miedo. Que no muerdo. Atento mi celular, profe. Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Lo ven todos, ¿no, chicos? O sea, tienen su celular, digamos, para... Sí, sí. Muy bien. ¿Qué significa CTS? Las opciones: ciencia, tecnología y sociedad, computadora, tablets y software, ciencia, transporte y seguridad, café, torta y sándwichitos. No estaría mal que signifique esa última. Sanguchitos. Sí, hasta ahora, por favor. Muy bien, la verdad que muy bien, chicos. Una solo que puso ciencia, transporte y seguridad, pero tranquilos porque son conceptos que se van tomando y además eran parecidas. Tenía ciencia y tenía... Pero bueno, ciencia, tecnología y sociedad. Recuerden que la materia está enmarcada en todo lo que es trabajo, tecnología y sociedad. Y bueno, la ciencia, tecnología y sociedad es un concepto que viene desde la década del 70, que es muy importante para ver cómo una con la otra se interrelacionan. Así que muy bien, los felicito. Si tienen dudas, me preguntan, ¿eh? Bien ahí. Esto, ¿saben cómo funciona, eh? El que responde más rápido y responde bien es el que más rápido entra al podio. No se preocupen que no es para... ¿Cuál de estas no es una característica de la inteligencia artificial? Aprender, razonar, tomar decisiones, preparar comida automáticamente. Cuando salga la última, lo compro. Esa estaría buenísima, ¿no? Ahí pago el plus, todo. Muy bien, tal cual. No es una característica actual, pero quién sabe a cómo van las cosas. Las otras tres entienden, ¿no? Sí. Las otras tres chicas entendieron, ¿no? Que eran características, aprender, razonar, son características que sí tiene la inteligencia artificial. Muy bien, vamos por la tercera. ¿Qué cuestiona el enfoque de ciencia, tecnología y sociedad desde los años 70? Cuestiona que la sociedad no es necesaria, que la tecnología siempre es neutral, que las calculadoras son más rápidas que los humanos. Muy bien. Pasó de todo acá, pero no se preocupen, porque en realidad lo que cuestiona es un enfoque, acuérdense, que dice que la ciencia afecta a la tecnología afecta a la sociedad y la sociedad afecta también a la ciencia y a la tecnología. Y lo que dice este enfoque es que la tecnología no es neutral. Perdón, que la tecnología es neutral, exactamente. O sea, eso es lo que cuestiona, o sea, no es neutral, ¿entienden? Cuestiona la neutralidad de la tecnología. ¿Por qué? Porque se acuerdan que ¿quién define cuál es la tecnología que va a estar? El que tiene por ahí los recursos. O sea, como pasa con la inteligencia artificial. Entonces, el cuestionamiento más importante del enfoque ¿es neutral la tecnología o hay detrás intereses, ya sean políticos, sociales, económicos? Hay intereses detrás de esto. ¿Lo comprenden, chicos? Sí, profe. Si tienen dudas, lo charlamos, ¿eh?
¿Me quedé sola? No, no, por mí no, está claro. Vamos, vamos. Me había asustado. ¿Cuál es un ejemplo de sesgo en inteligencia artificial? Algoritmo de reclutamiento que discrimina a mujeres, una IA que gana al ajedrez, una IA que recomienda series en Netflix o un robot que se duerme en clase. Muy bien, exacto. Recuerden que los sesgos son cuestiones que dejan afuera a los otros. En este caso, habíamos hablado de una inteligencia artificial que se usaba para reclutar mujeres y tenía entrenamiento con un montón de CVs y había definido por ese entrenamiento que por ahí las mujeres quedaban afuera de la selección que hacía porque, bueno, distintas cuestiones que ya las vamos a ver igual más adelante. Pero bueno, definía que no eran tan aptas como los hombres, porque por ahí, no sé, eran las que cuidaban las que se encargan de tareas de cuidado y un montón de cuestiones más. Mal definido, eso es un sesgo. Vamos, muy bien, ya queda poquito. ¿Verdadero o falso? ¿La tecnología es siempre neutral? Esto lo hablamos hace un ratito. Bueno, no es siempre neutral, correcto. O sea, hay 7 respuestas correctas. ¿Y por qué es esto? Porque como les comentaba antes, cuando se habla de la neutralidad de la tecnología no es neutral. Hay un montón de intereses detrás para la generación de la tecnología. Si bien surge por necesidades sociales, surge porque la ciencia la impulsa, no hay neutralidad en estos actos. O sea, sí surge como una consecuencia de una necesidad, pero ¿quién implanta esas necesidades? ¿No? Viene por ahí. Por eso la tecnología no es neutral, no es neutral. Ese es lo que dice el enfoque CTS. No es neutral. Quizás es compleja como está redactada, porque dice, la tecnología siempre es neutral y lo pongo como una afirmación, y es falso. ¿Se entiende? Vamos muy bien ahí. ¿Verdadero o falso? La construcción social de la inteligencia artificial implica que lo social moldea la inteligencia artificial y la inteligencia artificial moldea lo social. ¿Esto es verdadero o es falso? Tranqui, no hay problema. Perfecto, chicos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de estas cuestiones de CTS, que una afecta a la otra afecta a la otra. Y obviamente la construcción social de la inteligencia artificial implica que lo social va a moldear a la inteligencia artificial y también la inteligencia artificial nos va a remodelar socialmente a nosotros. Desde que apareció así de esta manera tan extensa, nosotros cambiamos un montón de hábitos también, ¿no? Y exigimos otras cuestiones también a la inteligencia artificial. Así que hay esta doble cuestión de una afecta a la otra, ¿no? Así que perfecto. Si tienen dudas, me preguntan, por fin. Muy bien ahí, Cecilia con racha de respuestas más altas. Cris viene muy bien en la punta, Flow también. Vamos. ¿Verdadero o falso? ¿Un modelo de IA es lo mismo que un producto de IA? Perfecto, no son lo mismo. Y creo que ahora viene una pregunta que van a entender mejor por qué. ¿Por qué un modelo de IA no es lo mismo que un producto de IA? Porque el modelo es gratis y el producto siempre se paga, porque el producto viene con manual y el modelo no, porque el modelo es el algoritmo entrenado y el producto es la aplicación que lo usa. Perfecto. Acuérdense, y está perfecto lo que respondieron, que el modelo puede ser, por ejemplo, un GPT, GPT-4, GPT-5. En cambio, ChatGPT va a ser el producto que va a usar ese algoritmo, ese entrenado, ese modelo. O sea, ChatGPT ahora está en su versión de modelo GPT-5, ¿no?
Así que está perfecto. Son dos cosas diferentes. Uno es el modelo, el algoritmo que va a tener entrenamiento y el otro es el producto que va a usar ese modelo. Muy bien. Ahí. ¿Por qué decimos que la IA es un fenómeno sociotécnico? Porque surge solo de la parte técnica, porque combina factores técnicos y sociales en su desarrollo e impacto, porque depende del clima social, porque los ingenieros sociales lo inventaron. Muy bien, muy bien. Combina factores técnicos y sociales en su desarrollo e impacto. Así que esa es la respuesta correcta. Por eso es sociotécnico, porque tiene que ver con lo social y con lo técnico, ¿no? Y combina ambos factores. Ya estamos muy cerquita, vamos muy bien. Un algoritmo de crédito que discrimina a personas de barrios humildes demuestra que la IA siempre es objetiva, los bancos son muy generosos, la IA puede reproducir sesgos sociales, la IA necesita un GPS para ubicar los barrios. Perfecto. La IA puede reproducir sesgos sociales. ¿Por qué? Porque hay personas detrás que entrenan a una IA. Y hay datos que se cargan que depende cómo la persona que los cargó, que hace análisis de esos datos o el programador, puede generar cierto sesgo. Como pasaba antes con los datos de entrenamiento para esta inteligencia que tenía que reclutar perfiles de mujeres para entrar a un ambiente laboral en Amazon, ¿no? En ese caso, por una serie de cuestiones, de mal entrenamiento, de datos que se le cargaron, y la inteligencia artificial, como no tiene, no es objetiva en sí, empezó a entrenarse con esos datos y bueno, tuvo sesgo de género. Y acá, bueno, en este caso sesgo social, ¿no? ¿Cuál no es una causa de brecha digital en IA? No saber cocinar recetas saludables, falta de alfabetización digital, equipos costosos y acceso desigual a la infraestructura, escasez de conocimiento accesible. Muy bien. Esta en este caso, la que no era, porque era confusa, es no saber cocinar recetas saludables. Después, las otras tres son causa de brecha digital. ¿Por qué? Porque pasa que hay equipos por ahí en muchos lugares, o para acceder, o para entrenar, o para aprender, hay equipos que son costosos, no todo el mundo tiene la misma posibilidad de adquirir esa infraestructura, o los equipos, las máquinas. Después también el tema de la alfabetización digital. No todos conocen o tienen la posibilidad de saber lo que es una inteligencia artificial. No todos, piensen que en el mundo, lo que les comentaba la otra vez, casi un 70% no sabe, no usa, nunca tuvo contacto con inteligencia artificial, es un montón. Hay escasez de conocimiento accesible, o sea, por ahí hacer cursos de inteligencia artificial son costosos, también están en otros idiomas, en su gran mayoría, ¿no? Cuando son certificados. Entonces tiene cierta, esas otras tres eran causa. La que no era causa es saber cocinar recetas saludables. Así que esa era la correcta, pero muy bien. Vamos muy bien, ya casi estamos. La última pregunta. ¿Verdadero o falso? La pregunta no es IA sí o no, sino IA para quién y bajo qué reglas. ¿Eso es verdadero o es falso? O sea, ¿nos preguntamos inteligencia artificial sí o inteligencia artificial no? ¿O lo que nos preguntamos es para quién y bajo qué reglas? Excelente. Muy bien, porque acuérdense que generalmente el acceso a la inteligencia artificial y lo que se hace con inteligencia artificial está bastante restringido, no es algo que puede acceder. O sea, la inteligencia artificial de por sí no es lo que nos planteamos, llegó y está. El tema es que hay que poner un montón de reglas y un montón de cuestiones para normar lo que pasa con la inteligencia artificial y que llegue a todos, ¿no? Y esto generalmente lo definen empresas, institutos, instituciones, países. Entonces, esa es la parte compleja,
que inteligencia artificial sí o no, no importa, porque ya está, ya llegó, no nos planteamos eso, pero sí para quién y bajo qué reglas. Vamos a ver cómo quedó el podio. Muy bien ahí, Cris. Genial, Ceci. Vamos, Flor. Y quedaron también finalistas María y Flor. La verdad que todos muy bien, los felicito a todos. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, ¿se entendió, chicos? Oh, tranquila. Por lo menos pudiste ver algo para participar algo, Pamela, no te preocupes. Bueno, chicos. A veces pasa. Tranquila, tranquila, que es para divertirse. Yo igual con esto no estoy para nada ni por la cabeza, no estoy evaluando. Lo que me parece divertido es, bueno, ver, porque preguntas de ahí van a surgir en el examen. Entonces es, bueno, ver qué se internaliza. Si tienen dudas, me preguntan, porfa, no se queden con las dudas. Claro, está bien. Dice Florencia, ponete Linux. Es gran consejo. A mí me gusta todo lo que es Linux. Así que bueno, vamos a ir hoy, chicas, a ver algo que es más técnico. Por ahí es una clase que a mí me encanta. Por ahí no sé si díganme hasta dónde, qué es lo que van entendiendo, yo no tengo problema. Acá, presentación. Entonces, vamos a ver hoy, díganme, ¿ustedes están viendo, chicos? Ahí está. Ahí sí. Perfecto, perfecto. Entonces, a ver. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase de trabajo 2. Y vamos a ver cuestiones que son mucho más técnicas. Todo lo que tiene que ver, vieron que la vez pasada hablábamos que muchas veces la gente sabe, tiene interiorizado lo que es inteligencia artificial, pero no conoce qué hay detrás, ni cómo se entrena, ni qué son las distintas cuestiones, modelos, agentes, productos. Entonces, esta clase un poco, en esta unidad, lo que trataremos de velar es un poco eso. Entonces, bueno, estos son los objetivos. Perdón, sigo con una gripe. Un poco viene por acá por conocer cuáles son los fundamentos técnicos, toda la parte técnica, ¿no? de la IA, sus componentes principales, que son productos, agentes. Bueno, también esto de identificarlos. ¡Ay, se fue! Acá estamos. También esto de identificar los tipos de modelos de IA hoy en día, en la actualidad, en el contexto diario. Después, analizar todo lo que es un proceso de entrenamiento. Vamos a ver un poco de Machine Learning, Deep Learning. Y por último, vamos a identificar el impacto y las oportunidades que hay hoy en día a partir de que llegó de esta manera tan poderosa y tan fuerte, ¿no? la IA. Bueno, entonces, breve repaso, que esto ya lo vimos recién en una de las filminas. Recuerden que la IA es un campo de la informática, esto es lo que vimos la vez pasada, o sea, pertenece a las ciencias de la computación. Lo que busca es, desde que se empezó a hablar de inteligencia artificial allá por la década del 50, es replicar la inteligencia humana y las tareas que hacen los humanos en máquinas, en máquinas que puedan aprender, razonar, tomar decisiones, entender el lenguaje natural de la manera más similar a lo que lo hacemos los humanos, ¿no? Ese era el concepto que vimos y ese es el concepto general. ¿Se comprende esto? Sí, profe. Perfecto. Pero, bueno, acá vamos un poco más a lo técnico. O sea, lo que vimos es que la IA lo que hace es simular estos procesos de inteligencia, ¿no? Más allá de eso, más allá de lo que hace buscar simular estos procesos para aprender, razonar y percibir, también nosotros lo entendemos como que se busca autonomía, buscamos que tenga la inteligencia artificial, que tenga adaptabilidad,
interactividad y racionalidad. O sea, cuando hablamos de autonomía es esto, que pueda operar sin que los humanos estén constantemente interviniendo. Cosas de manera autónoma. ¿Por qué? Porque van aprendiendo. Que se adapten, que aprendan de la experiencia. Esto lo están haciendo hoy en día las inteligencias artificiales. Que tengan interactividad. Le escribo una inteligencia artificial y me responde de manera razonada, de manera autónoma, que parece que estuviera hablando con otra persona, ¿no? Y racional basadas en objetivos. Y esto lo hacen. O sea, las inteligencias artificiales hoy en día están tomando decisiones basadas en objetivos. Deciden, hay un montón de caminos, hay un montón de opciones. Piensen que cuando nosotros interactuamos con un producto de inteligencia artificial, también nos empieza a conocer y empieza a entrenarse de nuestra personalidad, nuestros modos, y empieza a tomar decisiones también de respuestas. ¿Se entiende eso? Lo han vivido también, ¿o no? Vieron que, por ejemplo, si interactúan con ChatGPT, empieza a conocerlo, ya les responde por el nombre, no responde lo mismo a todo el mundo. Sí, pero también Eso, lo responde en español eso argentino. le hace a Pame, que la saluda, buen día, todo ese Pame. Bueno, es que sí, cada vez más. Está Y bien. además, si Pame hacer más, tal cual. Se Fuera llama de Nayu, chiste, la chicos, de hay ella. gente que tiene nombre y todo, muy bien. Sí. Y sí, bueno, vamos a avanzar. Entonces, esto lo deben haber escuchado un montón, ¿no? ¿Escucharon lo que es Machine Learning, Deep Learning? Son palabras que están circulando constantemente, ¿no? Sí. Yo Deep Learning creo que no, pero Machine Learning sí. Muy bien. Forman parte de la inteligencia artificial. Recuerden que la inteligencia artificial forma parte de lo que es un campo de la informática. Entonces, el Machine Learning lo que vino a hacer es empezar a crear estos algoritmos para que los sistemas puedan aprender de manera similar a los humanos y cada vez autónoma, o sea, sin que haya que estar constantemente encima revisando y programando. Y el Deep Learning forma parte del Machine Learning y lo que hace es crear estas redes neuronales. Vieron que hoy en día la mente humana y crea redes neuronales. Entonces, cuando la inteligencia artificial está en entrenamiento y después cuando aprende de nosotros, empieza a nutrir esas redes neuronales, simulan como humanas y empieza a hacer conexiones y como una especie de sinapsis, como hace nuestro cerebro. Sí, sí, pregúntame. Sí, 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 porque se va mi... La apago, la apago. ¿Ahí se me escucha mejor, chicos? ¿Hola? Por ahora parece que sí. ¿Se me iba? Mejor, sí. Perdón. Lo que les decía, no sé si llegaron a escucharme, es que lo que es la inteligencia artificial, como ya saben, forma parte de la informática, es un campo de estudio, ¿no? Dentro de ese campo de estudio está el Machine Learning, que lo que hace es buscar la manera de que las máquinas puedan, a través de algoritmos, empezar a aprender, pero sin que los humanos tengan que estar constantemente detrás verificando eso, que puedan aprender y empezar a ser autónomas. Y dentro del Machine Learning está lo que se llama el Deep Learning, que lo que busca es crear redes neuronales. O sea, copia, simula un cerebro humano. Vieron que en el cerebro humano tenemos neuronas que interactúan y hacen sinapsis. Bueno, esto mismo es lo que está tratando de replicar la inteligencia artificial a través del deep learning. ¿Lo comprenden? ¿Me Sí, escucharon profe. bien ahí? Sí, muy bien. Y, profe, ¿y eso cómo es que lo hace? Sí, ¿Qué tipo de sistemas o cómo es que hace eso de que bueno, eso las lo redes hace. neuronales? Ahora lo vamos a ver, pero lo que generan es como generan modelos con grandes volúmenes de datos y primero le empiezan a enseñar con algoritmos, les empiezan a enseñar que una cosa está relacionada con la otra. Como si, por ejemplo, a un bebé yo le muestro una foto de un perro
y le digo, esto es un perro, pero después le muestro otra foto de otro perro y le digo, esto es otro perro, y después otra, hasta que el nene entiende que es un perro. Bueno, esto mismo pasa con la inteligencia artificial y empieza a relacionar perro con un montón de distintos tipos de perros. Hay un montón de formas de entrenar, pero esta, por ejemplo, es de etiquetado, es una de las formas. Y empieza a crear redes de conocimiento y relaciones. De esa manera lo hace. Así se crean los grandes modelos donde empiezan a reaprender solas. O sea, las máquinas empiezan, uno le empieza a entrenar y después empiezan a aprender solas en base a los datos que ven. ¿Se entiende? Parece ciencia ficción, pero es así como se entrena hoy en Sí, día. y se Ahora lo sabe vamos a con, ver un poquito más a detalle. ¿se sabe con cuál sistema lo hacen? ¿Con qué tipo de aplicación o Mira, sistema? aunque te parezca gracioso, con Python es con lo que más se entrena, y después hay un montón, hay programas de científicos, incluso con Júpiter, no sé si alguno conoce la suite de Anaconda. Anaconda, bueno, es No. una suite para utilizar distintos paquetes para poder interactuar con Python. Incluso ahí está Jupyter Notebook, está, la otra se llama Jupyter y la otra se llama, bueno, se me fue el nombre. Y se le cargan datos y a gran escala hay otras también mucho mejores, y con Python y con algoritmos se empieza a relacionar y se le empiezan a mandar mensajes y se cargan datos y se le mandan mensajes. Y de esta manera empieza a aprender. Yo les dejé un videíto de la diferencia entre estas tres, pero después voy a buscar un video de cómo se está haciendo un entrenamiento para generar lo que son redes neuronales. Uno más específico, son pequeñitos, para que lo puedan ver y ver bien qué es lo que hace, para que se entienda bien cómo hace estas relaciones. Pero viene por ahí. Aunque parezca mentiras, con Python, un montón de librerías de Python y con distintos programas para empezar a hacer este tipo de relaciones a través de etiquetado o a través de otro tipo. Hay agrupación, hay otro tipo de formas de entrenar, pero se entrena con Python básicamente, como lenguaje, ¿no? Y se hacen algoritmos. Bueno, entonces, perdón, ¿respondí tu pregunta? Sí, Perfecto. sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, sí. No, por favor. Entonces, como aplicaciones del Machine Learning, lo usamos para todo hoy en día, aunque no lo sepamos. Se hace análisis predictivo, se hace extracción de conocimiento, hace esto que les decía antes, reconocimiento de imágenes, analizan el comportamiento. Yo no sé si les conté, pero me ha pasado a mí incluso en mi trabajo. Y no lo hacemos acá, quédense tranquilos, por supuesto, chicos, pero hay inteligencias artificiales, agentes ya vamos a ver bien, de inteligencia artificial que están entrenados con modelos, que por ejemplo se ponen a interactuar, lo que pasa que todos lo saben, con un sistema como este de presentación, como un Teams, y empieza a evaluar los gestos, el comportamiento de las personas que están en la reunión. Entonces dice, tal está durmiéndose, tal está aburrido, tal está concentrado, tal está prestando atención, a tal le interesó tal tema, al orador también le dice, este fue tu mejor momento. O sea, imagínense, ya no se, pasa a nivel también cuando hay cámaras de seguridad que evalúan las facciones y los gestos, pero ya no solamente reconoce imágenes ni hace un análisis predictivo, sino que también puede analizar el comportamiento humano. Eso pasa mucho, ya lo vamos a ver también cuando tiene que tomar decisiones. Y también, bueno, se usa el Machine Learning para todo lo que son los sistemas de recomendaciones, por ejemplo, cuando Netflix recomienda una película o cuestiones así. Bueno, entonces, acá tenemos estas dos cuestiones. ¿Qué es un modelo? ¿Qué es un producto? No es que esté uno lejos del otro. Uno se nutre del otro. El modelo es como el cerebro matemático, es el que va a tener todos los algoritmos, que es el modelo de IA, que puede ser GPT, puede ser, hay varios, ¿Se acuerdan que está el GPT-4, está el GPT-5? ¿Se acuerdan que en algún momento les había comentado que hay grandes modelos que se usan a nivel científico, que son, por ejemplo, Llama o Alpaca, que son gratuitos? Pero bueno, en sí el modelo es como el cerebro matemático. Perdón, tengo la garganta hecha pomada. Y lo que es el producto es la aplicación comercial que va a usar ese modelo de IA.
¿Se entiende? Es, por ejemplo, ChatGPT o es, por ejemplo, DeepSeek, que van a usar un modelo. Ese es el producto. O sea, el producto es una aplicación o un servicio final que va a empaquetar uno o más modelos, no necesariamente tenga que usar uno. ¿Se entiende eso? Sí, profe. O sea, ChatGPT es un producto que usa modelos GPT. Muy bien. Netflix, por ejemplo, usa modelos predictivos. No sé exactamente cuál ahora, pero usa modelos predictivos que ya están entrenados para hacer predicciones, entonces evalúa cuál es el movimiento, qué es lo que un usuario busca, mira, y después puede predecir en base a esos modelos. Pero bueno, generalmente Netflix Recommender, que es uno de los, es un producto de IA. El que yo les decía antes que por ahí se usa en las reuniones o en los meets y todo eso, es un producto de IA también que se usa en reuniones. Es un producto que está evaluando, ¿se entiende? Entonces, bueno, uno se nutre del otro. Y acá yo les pongo distintos tipos de modelos. ¿Me escuchan bien, no, chicos? Sí, profe, se escucha bien. Perfecto. Para mí es un tema apasionante, que no les aburra, porque me parece que esto es divertido, no todos, no se sabe, pero no es fácil también, yo entiendo, es mucho concepto, pero bueno, no quiero que sepan esto ni de memoria, ni mucho menos, solo que entiendan que detrás hay todo esto. No les voy a tomar esto así, no les voy a preguntar qué es en el EP, que se entienda en el examen. Quiero solamente que sepan que hay todo un mundo en la inteligencia artificial que es enorme, que hace las cosas de estas maneras, ¿no? Por ejemplo, tenemos modelos predictivos, modelos de clasificación y reconocimiento. Acá yo les pongo qué va haciendo cada uno y un ejemplo práctico, ¿no? Por ejemplo, el de clasificación o reconocimiento, esto lo vamos a ver, porque esto más adelante es como se entrena un modelo también. Ellos van asignando categorías a datos. Y lo que hacen, por ejemplo, son redes convolucionales, que se les llama hoy en día, que reconocen si una imagen contiene, por ejemplo, un gato o un perro. Hay generativos que crean contenido nuevo, eso es GPT, llama, y después, por ejemplo, no sé qué pueden hacer, pueden escribir un poema, pueden generar un retrato, pueden darte una receta de cocina. Eh, hay un montón de cuestiones que entran en juego con los distintos tipos de modelos. Y acuérdense que un producto puede tener un modelo o más. Un producto puede tener generativo y también de recomendación. Puede tener también aprendizaje por refuerzo, puede también ser multimodal. No es que un producto va a usar sí o sí un solo tipo de modelo. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, entonces, en resumen, estos son los tipos de modelos que hay, que pueden ser predictivos. Hay más, pero estos son los más comunes, chicos. Los predictivos que anticipan, los de clasificación que reconocen, los generativos que crean, los NLP, que es el procesamiento del lenguaje natural, que entienden el lenguaje tal como lo hablamos nosotros, los de recomendación que sugieren, los de refuerzo que aprenden actuando y los multimodales que combinan sentidos. Miren, acá atrás yo les ponía un ejemplo. O sea, manejan varios tipos de datos, texto, audio, imagen, y si uno sube una foto, el modelo puede describirla en palabras. Es bastante llamativo hoy en día. Bueno, entonces, ¿cómo se entrena un modelo? Primero se le ponen datos crudos, es información sin procesar. Entonces se agarran distintas fuentes de datos y se le cargan estos datos crudos para empezar a entrenar, ¿no? Después, preprocesamiento, o sea, acá se limpian los datos, se normalizan. ¿Ustedes ya vieron base de datos, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, entonces saben lo que es limpiar un dato, normalizarlo, después se estructuran esos datos. Perfecto. Después se hace lo que es el entrenamiento en sí, que lo que tiene que ver, acá lo que se hace es los datos, o sea, se selecciona un algoritmo creado generalmente en Python, puede haber otros lenguajes, pero generalmente tiene excelentes librerías, y se parámetros. Después se valida esto, o sea, se mide el rendimiento, no sé, se fija, se analiza si hay sesgos, porque puede ser que hayan sesgos, se evalúa la calidad, ¿no? De este modelo. Y por último se hace el despliegue, o sea, se integra
todo el modelo en un sistema productivo. Estos son todos los pasos, o sea, fíjense que no es complejo infraestructura. Entonces, como les decía antes, el Machine Learning es el motor de la IA moderna. Yo creo que me pasé antes. Perdón, chicos, vuelvo un poco para atrás. No sé por qué. Esta imagen me parece que me la pasé. ¿Se acuerdan que hablábamos de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning? Bueno, traía esta imagen que... Perdón que vuelva para atrás, perdónenme, pero no quería, como ahora vi Machine Learning, no quería dejarlo suelto. La IA es el campo que estudia, es un campo de la computación, ¿no? De las ciencias de la computación. Machine Learning busca que los humanos, que las máquinas hagan cosas similares a los humanos, ¿no? Que razonen, piensen, actúen. El Deep Learning es como una evolución del Machine Learning, o sea, lo que hace es crear neuronales. Si bien uno está contenido dentro de la otra, no son lo mismo. O sea, el Deep Learning, si bien está contenido en el Machine Learning y se desprende, es una evolución, tiene sus cualidades particulares. ¿Se entiende? O sea, hay más tipos de manejos de la inteligencia artificial. No todo es Deep Learning ni Machine Learning, ya lo vamos a ver. Pero bueno, quería decirles eso porque vinimos acá. Vamos acá y les decía que el Machine Learning hoy en día es el motor, es lo que va lo que hace que se evolucione o que se haya puesto de contrapartida la inteligencia artificial así tan en boga, tan en auge, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el Machine Learning de particular? Tiene dos tipos de aprendizaje, que por un lado es el aprendizaje supervisado, que es esto que yo les decía antes, ¿no? Por ejemplo, cuando uno le muestra a un nene, es como entrenar a un nene chiquitito, que uno le muestra imágenes y le dice, esto es un gatito, y le muestra varias imágenes distintas de distintos gatitos hasta que empieza a aprender. Eso sería aprendizaje supervisado. Y el no supervisado, o sea, nadie le está diciendo esto es tal cosa, sino que yo le doy muchas fotos de distintos animales y les digo que los agrupe a los similares. Entonces, le doy muchas imágenes mezcladas de perritos, de gatitos, de conejitos, y le pido que los agrupe de la manera que piense, que piense que son similares, ¿no? Así empieza a aprender, por agrupación. Ahora lo van a ver más claro acá. Tenemos entonces el aprendizaje supervisado, que es un subsistema del Machine Learning donde se le cargan una serie de datos que son etiquetados. Etiquetados es esto, le muestro el dato y le digo, esto es tal cosa, esto es una caja, esto es un cepillo, ¿se entiende? Eso se le pongo una etiqueta. Y de esa manera yo entreno los algoritmos para que realicen una clasificación de datos. Esto es tal cosa, esto es tal otra. Entonces, finalmente la máquina puede hacer predicciones de la manera más precisa posible, en base a esos datos que yo le cargué y a esos datos que yo etiqueté y le dije esto es tal cosa. ¿Se entiende? No, no es complejo, parece complejo, pero en realidad detrás de todas estas cuestiones hay cuestiones muy simples. Lo que pasa que, bueno, hay algoritmos complejos tal vez. Bueno, y el no supervisado es otro método de aprendizaje de inteligencia artificial. Y acá a las máquinas no se les da nada, no se les da etiquetas, le dan los datos, pero no se le da indicaciones de qué es ese dato. ¿Se entiende? Es lo que les decía antes de muchas fotos distintas. Entonces, ¿qué hace? La máquina va a explorar, va a buscar patrones y va a ir agrupando esos objetos según el patrón que encuentre, las características similares que encuentre. ¿Se entiende? Acá lo vamos a ver más claro, chicos. Esto es aprendizaje supervisado, esto es aprendizaje no supervisado. Yo acá le muestro una imagen de un perrito o de un gatito y le pongo una etiqueta que dice, esto es un perrito. Y acá le pongo una etiqueta que dice, esto es un gatito. En cambio, acá no, acá yo le doy distintos elementos y les pido que los agrupe según su similitud. Por ejemplo, todas las manzanas acá, todas las naranjas en alguna naranja, ¿se entiende? Y dentro de lo que es supervisado hay dos tipos. Uno es lo que se llama por clasificación y el otro es por regresión. Acá por clasificación va a separar, una vez que yo le di una imagen y le puse una etiqueta, no todo es imágenes, pero les hago, por ejemplo, estos datos pueden ser datos de estudios de sangre.
Entonces va a, dentro de un grupo muy grande de datos de personas que se hicieron un análisis de sangre, va a separar los que dice, bueno, tiene todo correcto, y va a separar por ahí los que tiene colesterol, ¿se entiende? Clasifica, va a clasificar. Y acá regresión va a buscar el punto medio. Todo esto es para hacer en algún momento una predicción. Así trabaja el supervisado. Tiene dos tipos, clasificación y regresión. Perdón, profe. Como por ejemplo si le ponen una foto de un alacrán y el otro, ¿cómo sería? Un escorpión puede ser, que son similares. Sí. Hay como, haría como por ejemplo, algo así como los va dividiendo, pero más allá de Vos las fotos son pensá, casi, son iguales casi. entiendo. Vos pensá que al principio empieza con datos y empieza a generar su conocimiento con pocos datos, pero en algún momento empieza a especializarse y empieza a aprender y ve que tal tiene por ahí tenazas más grandes y el otro más chiquitito, y empieza a determinar y a encontrar patrones que los diferencian, aunque sean sutiles, pero eso tiene que ver con la gran cantidad y volumen de datos de entrenamiento y con las etiquetas. En algún momento empieza a definir, se pierde sutilezas, pero en algún momento empieza a definir, cada vez va más a lo específico, ¿se entiende? Claro, ok. O sea, uno lo empieza mostrándole de cero, claro, empieza con el entrenamiento, llega un punto en el que ya tienen claro y empieza a reconocer especies de alacranes y especies de escorpiones y las diferencias sutiles que hay entre una y otra, entre las especies mismas, pero eso tiene que ver con entrenamiento y etiquetado. Y empieza a aprender solo, ¿eh? Porque empieza a reconocer patrones. Entonces dice, todos los que tienen tenaza chiquita, pero tienen no sé qué en la cola, bueno, son esta cuestión. Pero se llega a ese punto. Ven, por ejemplo, acá hay más ejemplos. ¿Se ve muy chiquitito o se ve? Yo lo veo bien. Por ejemplo, Se todas ve, estas se son ve. manzanas. Bien, claro, así funciona el etiquetado. Exactamente, mira, estas son todas peras en distintas formas, distintos colores, pero empieza a reconocer, a categorizar, a ver que estos son peras en algún momento. Entonces, si yo le paso estas imágenes, pero le paso una manzana que está, se fijan que está diferente, ya, o sea, empieza a aprender. Ven, acá tenemos, estos son modelos reales, de regresión y de clasificación. Esto es datos metidos dentro de un modelo y empieza a clasificar según algún patrón que se le pida. Esto se usa mucho en estudios médicos, por ejemplo, para predecir qué podría pasar. No sé, si hay componentes en la sangre que podrían llegar a, en algún momento, esos componentes los tuvieron justamente muchas personas que en algún momento desarrollaron alguna enfermedad. Entonces, ¿se entiende? De esta manera empiezan a clasificar y a predecir. Hay distintos tipos. Esta es regresión, que es el otro que les decía, que busca un patrón central. O sea, quizás parece complejo, pero en realidad esto tiene mucho que ver con la estadística. De hecho, los modelos aprenden estadísticamente, ¿eh? Así aprenden, o sea, uno le muestra una imagen, una etiqueta, se etiqueta y aprende. O le carga gran volumen de datos sin poner la imagen, pero a esos datos los etiqueta. Entonces, aprende de esa manera, y eso en realidad es estadística. O sea, de esa manera lo puede clasificar. No ser confusa con eso. Quizás si quedan dudas, pregúntenme, chicos, ¿eh? Bueno, yo entiendo que No, sí, pero bien, bien, cualquier bien. cosa me preguntan, por favor, ¿eh? Bien, 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 sí, sí. Bueno, entonces acá decíamos que en el aprendizaje supervisado, que acuérdense que el supervisado es el que se pone etiquetas, acá les muestro algunos algoritmos que son los principales y para hacer regresión lineal. Por ejemplo, estos son todos algoritmos que se usan, que existen hoy en día, que se utilizan. Algunos incluso, las redes neuronales se repiten, bosques aleatorios también, pero árboles de decisión, yo no sé si en lógica llegaron a ver árboles de decisión. Bueno, distintos algoritmos como Naive Bayes, máquinas de soporte, bueno, la regresión lineal y no lineal, son todos los algoritmos, no vamos a adentrarnos en eso, pero para que sepan o entiendan que se le carga la información y después en base a algoritmos se empieza a refinar eso, para que aprendan de una manera mucho más compleja y generen ese aprendizaje. Ya después llega un punto en que uno no tiene que decirle que es una manzana o que es una pera. Y cada vez aprende más.
porque ya tiene ese conocimiento y empieza a relacionarlo con otras cosas. Hay manzanas que son amarillas, hay manzanas que son verdes, empieza a salir de esa lógica, porque ya empieza a tener cierto entrenamiento y relaciona. Pregúntenme, por favor, chicos, ¿eh? Y después, vieron que hablamos todo el tiempo de IA predictiva, que en muchos casos se usa para predecir. Bueno, después tenemos generativa, después tenemos asistencial. Asistencial en sí son, por ejemplo, Siri o Alexa. Son esas inteligencias artificiales a las que uno le pide cosas y las busca o te pone música. Es como un asistente. Después tenemos la generativa, que es ChatGPT, por ejemplo. Sí, pregunta. En vez de Alexa. ¿Y se enoja? Claro. Ajá. Y sí, claro. Y estás viste que uno con la que más interactúa, después por ahí es con la que más nombra, pero sí. No, te preguntaba si se enoja porque viste que están circulando siempre esos reels de que dice, yo no soy tal, no sé qué, no sé cuánto, como medio ofuscada Alexa. Pero bueno, claro, claro. Sí. Exacto, exacto, sí. Así que bueno, es así, chicos. Llegaron para darnos una mano también, pero bueno, pasan estas cosas, ¿no? Tenemos la IA predictiva, que, como les comentaba antes, se usa muchísimo, no solamente en estas plataformas, también se usa mucho para todo lo que tiene que ver con la medicina, pero lo más cercano a nosotros tal vez es cuando Spotify te sugiere que escuches algún podcast o Netflix te sugiere alguna película, ¿no? Alguna recomendación, alguna serie. Y la generativa, por ejemplo, acá yo pongo Midjourney, que es una de imágenes, es paga, pero bueno, hay un montón más. Está, ¿cómo se llama esta? Dali es otra muy buena también. Bueno, GPT también, ChatGPT te genera imágenes. No solamente imágenes, o sea, las generativas generan texto, imágenes, música, bueno, como pongo ahí código, uno le puede pedir que haga un cuento, que haga un guión de lo que sea, ¿no? No sé, como pongo acá, por ejemplo, generar un gato con sombrero de chef. Lo que se le pueda ocurrir y lo genera, ¿no? Así que imagínense, desde el entrenamiento hasta que se llegue a ese proceso hay un camino largo, ¿eh? Pero bueno, entonces, las diferencias entre la generativa y la predictiva son básicamente estas. Acá pongo algunos ejemplos. No sé si en algún momento alguno en su trabajo usa GitHub o, bueno, Netflix la usamos todos. ChatGPT generalmente se usa, o Gemini, o como le digan, o Gemini. Esta de acá, que se llama Cloud AI, es excelente para programación, chicos. O sea, para hacer proyectos. Es un asistente que es excelente. Es medio difícil porque tiene un límite y después hay que pagarlo si querés más, como todas. Pero se renueva, no sé, a las 12 horas. Pero realmente tiene mucha precisión. O sea, se equivoca muy poco. Entonces, por un lado, fíjense, tenemos las generativas que hacen texto, imagen en código, y las predictivas que se usan mucho en recomendaciones en finanzas, bueno, en meteorología también, aunque falla mucho el pronóstico. Pero bueno, perdón, ¿eh? Pero bueno, la verdad que son grandes avances, ¿eh? Entonces, este es un tema importantísimo, chicos. Vieron que la vez pasada hablábamos de que hasta ya hay ingeniería de prompting. Bueno, es muy importante el tema del prompt. Y hay distintos tipos de prompt. O sea, está el prompt de usuario, que es el que usamos nosotros cada vez que escribimos a una inteligencia artificial y le pedimos algo. Y también está el prompt de sistema, el que entrena a la inteligencia artificial. Entonces, bueno, en sí es esto un prompt. Esto es algo común, es un conjunto de instrucciones, una serie de instrucciones que nosotros le damos al modelo, ¿no? Con lo que queremos. Y esto sí es importante. Cada vez igual la gente aprende más a armar buenos prompts, pero generalmente si están mal redactados, eso lleva a resultados que no son esperados, ¿no? Que son confusos y ahí se entra en esa debacle de tener que reexplicar
distintas cuestiones. Pero bueno, por eso hay un estudio hoy en día de los prompts. Entonces, yo les decía que en general hay dos tipos de prompt. El prompt de usuario, que es el que usamos todos nosotros cuando usamos una inteligencia artificial. Y después tenemos el prompt de sistemas, que es el que configura una inteligencia artificial. Entonces, el prompt de usuario es la consulta que uno manda como usuario y le dice, hace tal cosa. Por ejemplo, yo acá pongo, dame 5 ideas para un proyecto de, no sé, huerta urbana. En cambio, el prompt de sistema son instrucciones o reglas que el desarrollador, el que hace el modelo, el que está interactuando con el modelo, le da al sistema. Entonces le dice, actúa, por ejemplo, como un experto en cocina. Tu objetivo es dar recetas saludables y sencillas. Hoy en día, ¿vieron que está la inyección de todo lo que es SQL? Bueno, se empezó a hacer inyección de prompts. Está bien que se está actuando bastante rápido, pero se hace inyección de los prompts para cambiar la configuración del sistema. Si uno quiere cambiar la configuración de ChatGPT es asistencial, ¿no? Ese podría llegar a cambiar, pero no la configuración del sistema. En algún momento se hacía esto de tomar el rol se le puede pedir que tome un rol, obviamente, y lo hace, pero el sistema ya lo tiene configurado como asistencial y de eso no se va a salir. No sé si se entiende. Es muy difícil llegar al prompt de sistema, pero se ha hecho, se hace con algunas inteligencias artificiales lo que es el prompting, la inyección de prompts. Bueno, entonces acá, por ejemplo, el prompt de usuario es algo tan sencillo como esto. Genera la imagen de un perro vestido de astronauta con paisaje lunar de fondo. Pero acá tenemos, y esto, ¿ves? Esto, no sé, Cristian, vos me habías preguntado, no me acuerdo qué me había preguntado, chicos, porque no llego a ver los nombres cuando preguntan, pero bueno, este es un prompt de sistema. Cuando uno entrena una inteligencia artificial, acá, por ejemplo, está usando, en particular está usando la API de ChatGPT. Este lo hice yo porque cuando hace unos años, 2, 3 años, tuve que hacer un chatbot de Carlitos Balá para usar en WhatsApp. Entonces eso se hace a través de Meta, con Meta Developer, todo lo hice, creo que ya se los había contado. Si se los conté, los aburro, díganme, chicos, ¿eh? Pero generé el código Python en un server y hice las conexiones de API con lo que era Meta y con ChatGPT. Meta, ¿por qué? Porque iba a usarlo a través de WhatsApp. Entonces necesitaba la API también de WhatsApp. Entonces, acá lo que yo le ponía era el rol de sistema y le decía, actúa como Carlitos, sos Carlitos Balá. Se lo puse en ese tipo de lenguaje que es más neutro, ¿no? Y acá el rol del usuario era, cuando el usuario te envía texto, no podía mandar un audio, no podía mandar imágenes, ¿sí? Solamente respondía, el chatbot respondía cuando recibía un mensaje de texto. ¿Se entiende, chicos? Esto, bueno, lo bloqueé, pero ven que es código Python. No sé si vieron en la facu, en el terciario, perdón, Python. Sí, ahora Sí, hemos visto. ahí pasó. Bueno, es uno de los lenguajes más fáciles y simpáticos. Hay que practicar y todo, pero hay lenguajes más difíciles. Yo cuando empecé con Java, y Java es mucho más estructurado, más denso, tiene un tipado mucho más fuerte. En cambio, Python es mucho más flexible para un montón de cosas y permite hacer cosas maravillosas como estas, ¿no? Bueno, yo amo Python, amo también Java, pero Python me parece que es maravilloso. Entonces, esto sería un prompt. Cuando se arma todas las instrucciones para entrenamiento y se le va cargando los sets de datos, también se arman algoritmos que tengan que ver con entrenamiento. Y todo eso se suele armar con Python. Les quería mostrar cómo era un prompt cómo era un código para mandar al sistema un prompt. A esto es a lo que en algunos casos, gente que eran crackers, que eran hackers no éticos, inyectaban al tema del rol un nuevo rol, ¿se entiende? Entonces acá es lo que hacían inyección de prompts. Pero bueno, hoy en día está bastante más controlado, ¿no? No quiere decir que no sea susceptible, pero se puede, está mucho más controlado. Entonces, ¿cuáles son las características de un buen prompt? Bueno, esto creo que ya lo tienen bastante claro. Se los pongo porque, bueno, me parece que es importante, que el prompt tiene que ser claro, sin ambigüedades,
Acá pongo ejemplos de errores y ejemplos de cómo se pondría la solución. Por ejemplo, escribime algo interesante y ahí va a divagar. En cambio, si yo quiero algo más específico, le pongo, escribí un párrafo sobre la inteligencia. Hay que ser claro, ¿no? Y específico también. Cuanto más detalle, mejor. Háblame de historia, no, explícame tal cuestión de la Revolución Francesa, porque la historia es tan extensa que sea breve, ¿no? También es importante. Cuando uno se extiende es confuso. Y bueno, el contexto. Siempre hay que darle un contexto. O sea, hay que darle claridad, especificidad, brevedad y contexto. Obviamente que uno cuando está desarmado y no está con toda la carga no sé, del estudio, y está jugando o está un poco más, no es desarmado la palabra, es como, quiero decir, como cuando está tranquilo, digamos, ¿no? Y no tiene ganas de estar o aprendiendo o lo que fuera, bueno, le puede mandar cualquier cosa que no pasa nada. Aunque la inteligencia artificial que nosotros usamos se reentrena en tanto tiene con nosotros interacciones, ¿no? Pero lo que está bueno es saber cuando uno necesita hacer algo y resolverlo, cuáles son los errores que puede cometer, ¿no? Igual esto creo que todos lo sabemos. Entonces, vamos a un tema muy importante. Vieron que ya hablamos de lo que era el modelo de inteligencia artificial y el producto. Bueno, después tenemos también el agente de IA. Y esto se habla muchísimo de los agentes de IA últimamente, porque, por ejemplo, uno entra al Google Cloud y puede generar agentes. Entonces, ¿qué es un agente? ¿Qué tiene de diferente con lo otro? Bueno, ¿es un programa o es un sistema? Lo que tiene es esto, es que tiene la capacidad de percibir el entorno. Están hechos de manera muy específica. O sea, son autónomos y hay estos dos tipos, y pueden ser computacional o multipropósito. A ver, vamos a ver lo que sería, por ejemplo, la diferencia entre un agente y un producto, porque por ahí eso puede generar cierta duda, ¿no? Entonces, el agente en sí es un componente o una capacidad. Por ejemplo, es la inteligencia, ¿no? Por ejemplo, dentro de Google Maps, un agente podría ser uno que analice el tráfico en tiempo real. Google Maps usa agentes para analizar el tráfico en tiempo real. Entonces, por ahí va a sugerir una ruta alternativa. O también está, ¿cómo se llama? Esta otra, se llama, hay otra inteligencia artificial, otra aplicación, Waze. Waze también usa agentes para análisis de tráfico en tiempo real, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque busca evitar lo que es embotellamientos. Entonces, los usuarios van a estar diciendo en tal calle, en tal corte, en tal otra no sé qué, en tal otra no sé cuánto, y el agente, que es muy específico, va a empezar a ver y analizar todo el tráfico en tiempo real. Esto lo hace en tiempo real, ¿no? Para evitar, por ejemplo, el embotellamiento. Después tenemos agentes de recomendación en Netflix, ¿no? Que van a evaluar el historial de visualización. O uno puede generar, por ejemplo, también un agente ingresando a Google para una tarea muy específica que quiere en su negocio. Se pagan, pero se puede generar. ¿Y qué sería el producto en este caso? Por ejemplo, el producto nos va a dar todo lo que tiene que ver con las rutas dentro del mapa. O sea, para que podamos interactuar con el agente, ¿se entiende? ¿Es complejo de entender? O sea, el producto es la aplicación o el servicio completo y el agente va a tener una parte de inteligencia o de lógica dentro de ese producto o servicio. Nos va a permitir usar ese producto o servicio. O sea, supongamos que Google Maps es el producto que nos va a dar toda la interfaz que vemos, el mapa, las listas, las rutas. Nosotros podemos hacer las búsquedas e interactuar y el agente específicamente va a mirar, por ejemplo, va a analizar el estado del tráfico. ¿Se entiende? Y hay otro tipo de agentes, pueden haber muchísimos tipos de agentes. ¿Se entendía esta diferencia? Sería como motor, ¿no? O algo parecido. O sea, sería como el motor o el corazón que quizás le da más vida a la aplicación. Claro, claro, es como un cerebro, ¿viste? Una parte lógica, como Pepe Grillo, ¿viste? No sé si Ujú. alguno vio que está Sí, sí. diciendo, este está y este está el otro. O sea, ya la aplicación de por sí, el producto ya de por sí, lo puede hacer. Pero, pues, si ustedes entran a ChatGPT,
van a ver que está el producto ChatGPT, pero a su vez tiene distintos agentes con los que pueden interactuar. También modelos, pero se pueden generar agentes desde las APIs. Uno va a las APIs de ChatGPT cuando lo usa de OpenAI. OpenAI es la empresa que tiene la potestad sobre GPT, ChatGPT, ¿no? Y ahí puede generar agentes incluso que sean específicos para una cuestión. Entonces va a ser como una especialidad sobre un tema en particular. Y va a decir, va a analizar algo, por ejemplo, se usa también los agentes para todo lo que tiene que ver con inversiones. Entonces hacen un análisis de cómo es la persona a nivel inversiones y dice, bueno, esta persona es precavida y entonces en el mercado hay tal, y hace todos esos análisis. Son muy específicos, ¿no? Se hacen específicamente para cuestiones en particular, no se van de ese esquema. O sea, están específicamente hechos para analizar tal cuestión. Ahora, en Google Maps, por ejemplo, que es el producto, tenés mapas, tenés líneas, pero tenés un montón de cosas más que no son agentes, es el producto. Es la aplicación, es el servicio, ¿no? ¿Se entiende? Y la inteligencia pequeñita que le aplicamos, ese es el agente. Bueno, por ejemplo, Ok. sí. Yo les comentaba que cuando estaba en alguna reunión que nos grababan y lo que analizaba las caras y cómo estábamos, y era un pequeño agente especificado de ese producto, o sea, de ese team, de esa inteligencia artificial que estaba en Teams o no me acuerdo cuál era el sistema en particular. Pero teníamos el producto que usaba tal modelo, era tal producto, y tenía un agente que nos estaba analizando constantemente las caras, todo, y después, es más, si yo entraba tarde a la reunión, podía escribirle por privado y decirle, decime cuántas veces se me nombró, o de qué tema se habló hasta ahora. Entonces, de esa manera, y te iba informando. Pero es un agente muy específico para temas muy específicos, y la verdad que tiene muchas posibilidades. Y bueno, acá pongo, ¿qué son los agentes autónomos? Bueno, son sistemas que están basados en reglas. Acá lo que tiene es que la inteligencia artificial tiene modelos, ¿no? Y esos modelos son entrenados. Como yo les decía, pueden ser entrenados con lo que es el dato y la etiqueta. O por relación. Uno dice, todos estos son muy similares, los agrupo, se agrupan por relaciones, ¿no? Ahora, cuando yo tengo, después de ahí salen productos, ¿no? Ahora, cuando yo tengo un agente autónomo, lo que hago es hacerlo, lo baso en reglas. Entonces le digo, en base a tal cuestión, analizás tal cuestión o tal otra. No se va de esas reglas, no va a interactuar como hace ChatGPT de cualquier cosa, ¿se entiende? Acá pongo un ejemplo, por ejemplo, un dron de entrega que navega por una ciudad de forma independiente para llevar un paquete. Y lo que hace es evitar todos los obstáculos en su ruta en tiempo real. Eso es un agente autónomo. O sea, tiene esa capacidad de que está entrenado para llevar los paquetes de una ruta a otra y puede ir evitando los obstáculos. Ahora, no le pidas que haga otras cosas. Es un agente que es autónomo para cuestiones muy específicas. ¿Se Profe, estos entiende? también serían los Sí. robotitos esos que hacen delivery, ¿no? Sí, sí, Ok. tal cual, tal cual. Por ejemplo, no sé, otros ejemplos de agentes, no sé, uno podría ser un sistema de gestión de tráfico, como les decía antes, urbano, que va, por ejemplo, vieron que ahí están las cámaras que van verificando las patentes y todo. Bueno, detrás hay todo un tema de sistemas de tráfico urbano que puede monitorear cómo es el flujo de autos, ¿no? Y lo que hace es evaluar el congestionamiento, entonces razona, puede ajustar semáforos, eso no se hace acá, ¿eh? Ahí acciona y de esa manera optimiza el tránsito. O sea, puede ir viendo qué pasa en el flujo de tránsito y de esa manera evalúa, después a través de esa evaluación que hizo, razona y a través de eso acciona. Entonces toma primero evalúa, se está armando congestionamiento con esto, bueno, voy a ajustar el semáforo y bueno, y de esa manera optimizó. Y después tenemos lo que son los agentes conversacionales multipropósito. Que acá, bueno, son sistemas que usan modelos de lenguaje conversacionales y realizan múltiples tareas. Y estos son los ejemplos, son los que más usamos. Son productos, pero dentro tienen agentes, que usan uno o más modelos, ¿no? Así que bueno, y acá, ¿qué hora es? Vamos bien, vamos bien.
Bueno, y acá les pongo contextos de uso de la IA que se usa en lo que es la salud, la educación, la industria. Piensen que con el reconocimiento de imágenes y todo lo que es la visión artificial se pueden hacer diagnósticos médicos que sean re precisos. Yo siempre igual siempre pienso que detrás tiene que haber una persona, ¿no? Pero lo que tiene de bueno esto es que, por ejemplo, se entrena un modelo con muchísimas imágenes médicas, con radiografías, con resonancias, que, bueno, tienen que estar, se les etiqueta con las enfermedades, por ejemplo, con las condiciones que tiene algún paciente, que son persistentes a varios pacientes, y de esa manera el modelo puede identificar ciertos patrones que les comentaba antes, vieron que por ahí, no sé, definen patrones y dice, bueno, este grupo se viene para acá, este se va para el otro, y puede hacer un diagnóstico temprano. O sea, es entrenada con radiografías, con resonancias, con imágenes médicas y se le ponen las etiquetas y así puede ver qué pasó en otras situaciones y predecir, che, mira, vas para este lado. Entonces puede dar un diagnóstico temprano, ¿no? A ciertas enfermedades. Es uno de los usos para mí más importantes que tiene la IA en este sentido. Eh, qué sé yo, después hay, por ejemplo, se usan redes neuronales convolucionales que las vimos antes al principio que eran CNN, y con eso se identifican y clasifican los coches, ¿no? O logos o productos. Y piensen que acá no se está usando, pero saben que creo que ya en Inglaterra, y no sé si en Estados Unidos también, pero en Inglaterra, sí, en Estados Unidos también, hay coches autónomos. ¿Vieron? Que van, identifican, clasifican y van de manera autónoma. Lo han visto, bueno. Sí, yo vi uno de que no paraba y era porque no estaba pudiendo estacionar bien y la persona se quería bajar y no podía. Claro, claro, porque es como que centraliza todo en esta inteligencia artificial y hasta no puedes abrir, no te abre las puertas, no nada, es tremendo, ¿eh? Pero cuando funciona todo bien, porque además las inteligencias artificiales están entrenadas y es como que tienen em, como cierto sistema de premiación. Si logran cumplir con su objetivo, hay como es como que, bueno, lograron suman puntaje o cuestiones así. Creo que eso ya lo habíamos comentado, que había una, eh, que en realidad después me han comentado que no es un caso totalmente real, hasta donde parece, pero una inteligencia artificial que se utilizaba para manejar drones de guerra, ¿no? Y se estaba usando para prácticas, y lo mandaron a hacer un entrenamiento de detección de lo que se llaman, no sé, blancos que son peligrosos, y cuando tenía el objetivo era, bueno, destruir ese blanco, ¿no? Y cuando estaba por hacerlo se le indicó que no, y como volvió como defraudada o enojada porque no pudo cumplir su objetivo, se supone que al entrenador le disparó. Después dicen, porque esto salió y lo pueden buscar y ver, salió, eso fue en Estados Unidos, salió, no sé si el jefe de la Armada, o no sé, no entiendo muy bien cómo es eso, a decir que no, que era una información falsa que circulaba, que no había sido así, que no había matado a nadie, sino que sí había regresado y como que no había llegado a la fatalidad, se había regresado como con esta situación de no pude cumplir mi objetivo, ¿se entiende? Bueno, estas redes neuronales convolucionales lo que usan es eso, utilizan un montón de cuestiones para identificar, para clasificar, y tienen también todo el tema de etiquetado con categorías, pero tienen esta situación de tener que cumplir con un objetivo para llegar como a destino, tener cierta no tienen sentimientos, pero es como similar, como cierta premiación, ¿no? Bueno, y con este vehículo autónomo que no podía estacionar porque no encontraba un lugar, hasta que no encontrara el objetivo no iba a parar y no iba a abrir las puertas. Tienen esas cuestiones así muy marcadas, ¿no? Bueno, hacen análisis de sentimiento. Hay, bueno, el tema de los asistentes virtuales y los chatbots, ¿no? Que hoy en día todo el mundo interactúa. Bueno, creo que lo hablábamos la vez pasada, pero incluso en Japón, que hay personas que tienen amigos virtuales, bueno, novia virtual, lo que fuera, y ya directamente no interactúan con los humanos. Esa parte es tremenda. Eso es tremendo, me parece, pero bueno.
hay mucha gente que se siente acompañada después de estas cuestiones. Hacen análisis de sentimiento. Estos son los usos más grandes que les dan la industria, el gobierno, la educación. Piensen que todo esto sirve en cierta medida para, no sé, en realidad no quiero que suene feo, pero siempre buscan cómo generar dependencia y en definitiva que la gente compre o que invierta o que gaste su tiempo, dependa, ¿no? Por eso se usa tanto lo que es la inteligencia artificial hoy en día en todo lo que tiene que ver con algoritmos para el tema del marketing, para el tema de las redes sociales. Así que bueno, viene mucho por ahí. No sé si a alguno se le ocurre algún ejemplo o está en desacuerdo tal vez con esto, pero bueno, hay todo un tema psicológico y todo un estudio que se hace detrás de estas cuestiones que, que hacen los creadores o generadores de inteligencia artificial, ¿no? Profe, ¿y cómo le ponen un límite? ¿En qué? O sea, entiendo que en el código y en todos los agentes y los prontos, pero ¿en qué se basan? O sea, ¿cómo es que...? Mira, cuando a nivel entrenamiento y a nivel generación y creación de una inteligencia artificial, todo eso pasa por código. Ahora, hay un montón de cuestiones que faltan definir y delimitar a nivel normativa. Eso falta. Vos pensás que no hay normativa respecto a la ética y hasta dónde puede llegar una inteligencia artificial o hasta dónde se puede llegar con tal o tal cuestión. Después, a nivel código, una empresa puede actuar éticamente y decir, bueno, mira, esto es hasta acá y se hace esto, y de hecho se va refinando. Yo no sé si últimamente interactuaron con ChatGPT, pero incluso con el GPT-5 está como mucho más limitado y con las respuestas incluso. Antes por ahí se le preguntaba algo y respondía mucho más libremente. Ahora tiene cierta limitación y restricción a contar ciertas cuestiones o responder ciertas cuestiones. No sé si quieren hacer después la prueba de decirle a quién tengo que votar. Va a decir que no puede dar esa respuesta porque... y toda una cuestión. Pero antes por ahí te decía, ahí piden tal, vota tal, por ejemplo. O sea, esas restricciones se ponen a nivel código. En realidad, dentro de lo que se codifica, vieron que yo les mostré que está el rol que se le da, que es un rol de sistema, y se le inyecta por ahí todo lo que tiene que ver con lo que tiene que hacer. Después se le pone una temperatura. Y la temperatura es una serie de números que indica con cuánta, que va del 0 al 7, si no me equivoco, que indica con cuánta con cuánta imaginación o con cuánta, así, cuán estrictamente tiene que contestar o cuánto imaginativo puede ser, ¿se entiende? O sea, eso tienen también las inteligencias artificiales, se les puede dar como ese vuelo. Bueno, mira, sé más imaginativo, tenés una temperatura de 6, por ejemplo. No seas nada imaginativo, sé completamente restrictivo, tenés una temperatura de 0. Así se le ponen ciertas condiciones. Ahora, falta normativa a nivel internacional y jurisdicción, perdón, jurisprudencia, en todo lo que tiene que ver con un montón de cuestiones de la inteligencia artificial para que no se corten o no se pasen ciertas reglas, ¿no? Pero bueno, ahí ya pasa por otro lado. Ahora, si uno quiere restringir la inteligencia artificial es con código. ¿Se entendió? Sí, yo creo, perdón, no sé, Sí. creo que igualmente van a terminar manejando tarde o temprano por alguna causa, ya sea, ¿cómo se dice? Política o algo Ujú. parecido, van a terminar manejando. O sea, yo creo que por ahí van a sacar alguna otra inteligencia que van a manejar, tipo, no la decisión de los humanos, sino como cuando se dice, cuando los van a ir llevando hacia un lado, hacia un sector político. Y eso se usa mucho, ¿eh? Hoy en Yo creo día. que Vos tarde, sí, va a pasar, ¿no? vieron que yo les contaba la vez pasada de ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El de la película que habíamos hablado, que es el genio matemático, primer pionero de la computación y que estaba en la década de los 50 cuando fue la Segunda Guerra Mundial, que descubrió el código Enigma. Se me fue el nombre, chicos. Me encanta encima. Eh, el padre de la inteligencia artificial se lo llama. Bueno, se me fue el nombre, pero Flor, creo que habías visto la Sí, la película. vez pasada lo dijo, no me acuerdo. Sí,
Bueno, ¿Cómo Ahí era? Turing puede ser. sí. Ese mismo, Alan Turing, Acá. gracias. Gracias porque lo tenía en la cabeza y se me... Es la edad, chicos. Bueno, cuestión que Alan Turing, que había hecho el test de Turing, que buscaba esto de que una persona interactuara, en ese momento era algo pensado, no se había llevado a la práctica, pero buscaba que una persona interactúe con algo a través de un chat y no sepa si era una persona o una inteligencia artificial. Bueno, eso se pone a prueba siempre, se usa hace un montón de tiempo. Hace poco se puso como 7 horas a interactuar a una inteligencia artificial. Después voy a buscar la nota y se las paso porque me pareció muy interesante. Entonces veía cuáles eran los comentarios de esta persona, por ejemplo, no sé, en X, en una red social de así de ese estilo. Y veía cuáles eran los comentarios, cuál era su postura política, cuál era su forma de pensar a nivel social y un montón de cuestiones, y se ponía a interactuar y habían logrado cambiar la forma de pensar, esto estaba hecho a propósito, era un estudio social, habían logrado hacer cambiar de forma de pensar a personas que ni siquiera estaban sabiendo que estaban siendo conducidas, ¿no? Después busco la nota porque me había parecido tan interesante cuando lo escuché. Es peligroso también. Pero bueno, sí, 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 totalmente. Es que ya está pasando y bueno. Sepan chicos que los grandes poderosos del mundo hoy en día quieren que sus hijos aprendan sin tanta tecnología a mano, o sea, sin acceso a inteligencia artificial, sin tanto celular a la mano, o sea, que lean, que hagan todo lo que se hacía en la época que yo era chica, que tengo muchos años. Pero sí, 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 yo creo que hay que buscar un equilibrio igual, pero es complejo, ¿eh? Perdón, me fui por las ramas, pero no sé si Sí, respondí sí, sí. tú. Sí, 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 sí. Bien, y acá vamos por la última, chicos, y estas son las nuevas oportunidades. O sea, llegó la inteligencia artificial, hay un montón de cuestiones que traen detrás, hay amenazas de que se acaba el trabajo, hay un montón de cuestiones, pero nosotros como analistas tenemos que buscarle la vuelta y ver las nuevas oportunidades. Y bueno, acá hay algunas. O sea, yo lo que pienso es que no es que se va a acabar el trabajo, sino que va a haber que reinventarse y hay un montón de trabajos que por ahí sí van a desaparecer y otros que se van a generar, ¿no? Pero bueno, a ver qué nos depara el futuro en ese sentido. Pero sepan que hay dentro de nuestro expertise, ustedes chicos, cuando salgan del terciario, ya van a tener conocimiento de bases de datos, conocimiento de programación, de seguridad informática, de un montón de cosas. Además van a ser analistas funcionales, ¿no? O sea, van a poder entender el entorno. Aunque ahora no lo vean, créanme que van a tener todas esas herramientas cuando se reciban. Y después es cuestión de seguir, porque no se acaba, de seguir estudiando. Pero bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden, voy a dejar de compartir porque esta era la última, y así los veo y prendo la cámara un poquito, si no, no me voy. Pero que sepan que hay un montón así como se cierran oportunidades, también hay un montón que van a aparecer. A mí me apena la gente que queda afuera porque no tiene acceso a todo eso, pero bueno, hay que buscarle la manera, chicos. Grok, ahí pusiste Florencia, vi, perdón, no estaba viendo las mensajes de la llamada. Así que bueno, ¿les pareció muy denso? Quería que entiendan más o menos cómo se entrena. No fuimos a algo muy específico, pero todo eso que parece algo chistoso, gracioso, una imagen con una etiqueta o grupos o todo eso a un nivel más científico es lo que se hace, en definitiva, para entrenar una inteligencia. Porque para mí fue como el saber siempre cómo es que la entrenan y todo, así que estuvo buena la Y, clase. y existen ese tipo de prompts, o sea, después del entrenamiento se le cargan prompts de sistemas, se le cargan los códigos con distintos algoritmos para que haga determinadas cuestiones. Pero sí, es esa combinación de cargar muchos datos, hacer un entrenamiento que tiene que ver con aprendizaje supervisado y no supervisado, depende de que se elija, hacen las conexiones y después ya empieza a aprender solo. Por eso depende del sesgo que uno le ponga en ese entrenamiento, en esa imagen con esa etiqueta, o en ese dato con esa etiqueta, es lo que después puede llegar a pasar cuando siga reentrenándose, que ha pasado como con ese algoritmo de Amazon que tenía sesgo de género, por ejemplo, o con otros algoritmos que hemos hablado que tenían sesgo, por ejemplo, en Estados Unidos, en el sistema de justicia, bueno, y así muchísimos.
Pero bueno, eso es algo muy interesante. Les dejé un videíto, chicos, y les dejé esta unidad ya cargada también para que la puedan ver. Como les decía, no es que quiero no me interesa para nada que se aprendan esto de memoria, ni todos los conceptos, sino que sepan que existe lo que es el deep learning, el machine learning, las redes neuronales, el aprendizaje supervisado y no supervisado, y hay un mundo para explorar en base a esto, chicos. Así que bueno, esa es la clase de hoy. Si tienen dudas o preguntas. No, Bueno, profe, muy todo bien. muy claro. Todo bien. Bueno, y la semana que viene seguramente hagamos taller de todo esto, así que igual es presencial, nos vemos allá en el instituto y bueno, si no tienen dudas, chicos, yo ya los libero. Gracias, Muchas profe. gracias, Buenas profe. noches. Sí, profe, muchas gracias. Chao, profe, gracias. Buenas No, por favor, cualquier duda, si pueden mirar el videito que les dejé, que es interesante, y cualquier duda me escriben. Ok. Muchas gracias, profe. Bueno, hablamos la semana próxima, chicos. Muy buen descanso, ¿eh? Igualmente. Chao.